Hola, este podcast tiene VIH. Esta es una serie de podcasts de Aprender Más, un proyecto de más que tres letras. Yo soy Isaac Acher Belamet y hoy les voy a acompañar en este primer episodio de este podcast Tiene VIH. Aprender Más es un proyecto de más que tres letras que tiene el fin de fortalecer la autogestión de las personas que vivimos con VIH por medio de la construcción de herramientas para la claridad del diagnóstico y también para saber cómo cuidar nuestra salud y nuestros derechos. A lo largo de 8 episodios vamos a conversar con personas que trabajan en la salud y las leyes y también con personas que viven con VIH para que nos hablen desde sus propias experiencias. Hoy vamos a comenzar con un tema importante. ¿Qué pasa cuando recibimos el diagnóstico de VIH? Para eso tenemos el placer de conversar con dos personas que como yo también viven con VIH. Juan de la Mar, abogado, defensor de los derechos humanos de las personas con VIH y también realizador audiovisual de varios cortos, así como Daniel García, docente y una persona que también ha estado en el activismo por los derechos sexuales y reproductivos por más de 20 años. Ahora les quiero dar la bienvenida para que también se presenten y conozcamos un poco más de sus trayectorias. Gracias Isa, gracias a este espacio de Más que tres letras, qué bueno poder compartir nuevamente con ustedes. Yo soy Juan de la Mar, efectivamente, he dirigido 2 cortometrajes, De Gris a Positivo y El VIH se enamoró de mí, también he realizado performances sobre el VIH y bueno, en este tema de los activismos y de los derechos sexuales y reproductivos también hace un tiempito y vivo con VIH hace 9 años. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a todas las personas que están detrás de este proyecto. Yo soy Daniel García, soy docente, formador de formadores, consultor en derechos humanos, sexuales y reproductivos y vivo hace más de 23 años con el virus del VIH. Daniel, Juan, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de ese podcast Wow. Tiene VIH y justo vamos a comenzar por el principio. ¿Qué pasa cuando nos dan la noticia del diagnóstico? Cuando te dicen tienes VIH, ¿qué pasa en el cuerpo? ¿Cómo lo recibe la mente? ¿Qué se siente? Bueno, pues, empiezas. Dale, dale. Vale. Pues, hombre, mira, esto fue hace tantos años. Yo me diagnostiqué en el año 2002. Me acuerdo, era un niño, tenía 23 años. Y fue muy duro. Fue muy duro. Que si me preguntas qué pasa por el cuerpo, pues pasan un montón de cosas. Entras en un estado de ansiedad permanente, terrible. Por esa época, imagínate, en el año 2002, ¿sí? No existían todas estas nuevas tecnologías que hoy día existen para la prevención del VIH. Te estoy hablando de una época en que no habían llegado las pruebas rápidas a nuestro país. Tenías que esperar 15 días para recibir un diagnóstico. Tenías que hacerte una prueba confirmatoria que se llamaba Western Blot. Bueno, en fin, había una serie de cosas. Y para una persona de 23 años que estaba hasta ahora empezando a vivir su vida laboral, en ese momento yo me acuerdo que estaba empezando a hacer mi primera especialización y el primer recuerdo que traigo a mi cuerpo y a mi vida es la soledad. Me acuerdo que tuve que pasar mucho tiempo solo después de recibir el diagnóstico, ¿no? Entonces fue recibir el diagnóstico y empezar a conocer de lo que significaba vivir con VIH. Y para mí personalmente fue un tiempo de soledad y de muchísima angustia, de muchísima tristeza, ¿no? Y sobre todo porque de no saber qué va a pasar. Yo siempre he sido un inquieto lector y me había leído todo lo que aparecía tanto en la biblioteca como empezando en las redes de VIH. Pero eran más las preguntas que siempre surgían, más que las respuestas. Entonces, así en el primer momento fue la soledad, fue la tristeza, fue el carajo. Tú sientes que la vida en ese momento se parte en dos, ¿sí? Y bueno, pues más adelante vas aprendiendo justamente lo que significa vivir con VIH. No, definitivamente que la incertidumbre se va apoderando del cuerpo en ese Así es. momento, ¿no? Juan, ¿cómo fue para ti? Uy, para mí fue muy difícil. Yo sentí como si estuviera recibiendo una sentencia de muerte. Para mí fue como absoluto. Y recuerdo mucho el miedo, tenía como mucho miedo y físicamente era como, estaba como congelado totalmente. Y recuerdo mucho también una sensación que era como si tuviera una pecera en la cabeza. O sea, el médico hablaba y además tú vas pasando de un lugar a otro. Esto fue en el 2017, ya había como el tratamiento, ya había pruebas rápidas acá en Colombia, pero claro, aún así yo recuerdo mucho que tuve muchas citas en una misma mañana y yo llegué, entonces la psicóloga me entregó la cita al médico, luego
la cita del infectólogo y me daban mucha información, me hablaban de CD4, de carga viral, y yo no entendía nada. Yo era así, como que yo me sentaba y yo miraba y todo era como una pecera en la cabeza, como si tuviera agua en la cabeza. Y salí de ahí con mi examen en la mano, eran las 9 de la mañana, un 17 de mayo, y salí así como, bueno, ¿y ahora qué sigue? Así como, ¿qué hago ahora yo con toda esa información? Porque también lo que siento es que es algo, te lo entregan, como que te lo tiran. Esto te pasó a ti y seguro te pasó por tu culpa, entonces ocúpate y mira cómo lo vas a gestionar. Responsabilízate. De Ya, alguna sí, manera. responsabilidad. Mira qué coincidencia, porque a mí también me dieron el diagnóstico en 2017 Sí. y hay algo que creo que se va contando mucho en las historias, esto de la soledad y la incertidumbre. Y yo creo que por eso es tan importante espacios como este, Wow. como Total. este podcast Cine VIH, Claro. porque podemos hablar abiertamente sobre esto, desde un lugar ya también como de haber pasado ese umbral, ¿no? Como de estar del otro lado un poco también y poder dar el mensaje de que está bien también todo lo que pasa después de, como que el diagnóstico no es el final. Y justo, pues este capítulo tiene que ver con eso, ¿no? Porque la ciencia avanza, jo. Ya tenemos 10 años de la consigna de indetectable igual a intransmisible, que eso ha cambiado definitivamente la forma de vivir con VIH y lo que la medicina dice al respecto. Pero ¿cómo podemos hacer para que nuestra propia experiencia alcance a esa información médica? O sea, ¿cómo podemos llegar a un momento de tranquilidad también, que definitivamente es difícil, ¿no? Porque como estamos hablando acá, recibir esa noticia es un quiebre total. Pero con tanta información allá afuera, ¿qué podemos decir sobre indetectable igual intransmisible y cómo esto ha cambiado nuestra relación con el virus? O sea, yo creo que indetectable e intransmisible es una consigna que es muy importante, que cambia la vida de las personas que vivimos con VIH. Y efectivamente, cuando a mí me diagnosticaron en la primera consulta que tuve, me lo explicaron, pero yo no lo entendía. Y tardé mucho tiempo en entenderlo. Y eso es lo que yo creo que como una de las claves en el trabajo con las personas y en el acompañamiento que hacemos a quienes vivimos con el diagnóstico. En la red de jóvenes que yo te conocí, por ejemplo, como era muy frecuente que le habláramos a los jóvenes, a las personas en estos términos, pero no lo tenían incorporado. Es como información que estaba en internet, que tú puedes escuchar en una campaña, que el 1 de diciembre alguien te lo dice, en una charla de pronto alguien te lo dice, pero si tú no lo entiendes y no lo pasas como por tu cuerpo y no hace parte de tu experiencia, entonces es una información muy lejana. Tú no la logras como incorporar. Y luego con el diagnóstico y teniendo más información, yo sí creo que llega un momento en el que ya como que te enteras, o sea, como que dices, listo, yo ya entiendo esto de qué va, esto en qué consiste, y eso pasa mucho, creo yo, también por la experiencia. Nos ha pasado, obviamente, hemos tenido situaciones que a veces pensamos que son pendejas, estamos cocinando y nos cortamos, y es como, no, ¿qué tiene que pasar? Tiene que llegar un helicóptero y me tiene que abducir, ¿no? Pero luego en la marcha ves que, no sé, estás indetectable y se te rompe un condón y no infectas a la otra persona porque científicamente esto ya está demostrado y tú dices, ah, bueno, entonces sí era verdad, como que sí es información que ya hace parte de mi vida. Y creo que después entonces pasa que esa información tú la empiezas a difundir y también es como si se te activara algo, como bueno, yo además, no sé, además tengo derechos como usuario del sistema de salud, no soy solo un paciente que está ahí sentado, que le entregan pastillas, que le dicen qué tiene que hacer y le entregan exámenes, ya hace parte como de mi vida y esto qué significa para mí, como cómo puedo vivir, cómo puedo compartir con otras personas sin ese miedo todo el tiempo. Me encanta lo que dices porque aquí estamos tocando temas de los que vamos a hablar eventualmente en esta serie de podcast y son justo los que tienen que ver con la red de apoyo, con las personas pares, también con la autogestión del diagnóstico, que hacia allá es a donde apuntamos con Aprender Más y con este podcast Tiene VIH. Daniel, a mí me parece muy valioso también escuchar tu posición sobre indetectable igual intransmisible, porque habiendo ya pasado 23 años, tú viviste en un primer momento el diagnóstico sin esa información. ¿Cómo ha cambiado esta información médica tu experiencia o tu relación con el diagnóstico? Claro, mira, en el año 2002, cuando me diagnosticaron cuando me hicieron el diagnóstico por VIH, me acuerdo que mi médico me dijo, tenemos que empezar a tomar medicamentos ya, o sea, fue la instrucción de plano. Y empecé muy juiciosamente a tomar los medicamentos. Yo tenía una ventaja muy grande y es que he estado durante esos 23 años acompañados por el mismo profesional de la salud.
Y digo que es un privilegio porque sé que muchas personas en mi situación no tienen eso. Sé que muchas personas cambian de EPS, cambian su sistema de salud, cambian sus esquemas también de retrovirales, etcétera, y no logran hacer eso que se llama ese match terapéutico, ¿no? Ese vínculo terapéutico que se da con tu profesional de la salud. Yo tengo una ventaja muy grande y es que en mis 23 años me he visto mes a mes muy puntualmente con el mismo profesional. Entonces, después de 23 años, pues tú haces vínculo, tú haces una relación paciente-médico cercana, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado mucho. Yo no sabía nada de esto. En el año 2002, cuando me diagnosticaron, no se hablaba de indetectable igual intransmisible. En todos estos avances, no se sabía de estos avances, ¿no? No existían estas nuevas tecnologías sanitarias para la prevención del VIH, como lo es la profilaxis por exposición, el condón femenino, el autotest para VIH. Todo esto no existía y no se hablaba. Hoy día es una ventaja grandísima la que tenemos en esta sociedad. Entonces, para mí ha sido muy significativo saberme indetectable, intransmisible, porque después de 23 años de estar viviendo con el virus, pues he logrado alcanzar una cantidad de metas en mi vida que no me imaginaba. Yo no pensé en casarme nunca, ni antes de saberme con el virus, ni después de saberme con el virus. Y bueno, mira, hombre, a los 40 años me enamoro y me caso. Y hoy día, ya a mis casi 47 años, pues convivo con una persona que no vive con VIH. Somos una relación cero discordante. Él no vive con VIH y yo sigo con el virus. Y en 7 años que llevamos de pareja, llevamos una vida sexual común y corriente, libres de la ansiedad que le puede generar a él el hecho de infectarse, porque sabe que yo soy indetectable, ¿sí? Y soy indetectable pues gracias a que pues he sido muy juicioso con el tratamiento, hombre, que es lo más importante cuando se vive con VIH. Claro, y lo que tú dices es justo una prueba viviente, esta consigna que nos deja saber justamente que podemos tener la tranquilidad de vivir nuestra vida sexual de manera placentera, como queramos, y aún así saber y tener la tranquilidad de que nos estamos cuidando a nosotros mismos por medio de la adherencia. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el ideal. ¿Qué nos hubiera gustado saber al recibir el diagnóstico en ese primer momento? Ok. ¿Cómo les hubiera gustado que hubiese sido esa reacción tanto del personal médico como la información que recibieron? Juan. Mira que yo esa pregunta te la respondo con dos experiencias que he tenido en mi vida. Yo le he dado su diagnóstico de VIH a 2 personas, porque yo trabajaba en una IPS, era como un agente comunitario de la IPS, y hacíamos brigadas. Hicimos una brigada una vez a Soacha, y o sea, esta brigada la hicimos como en la casa trans que había allí, y el médico me llamó, que era un médico a mí, pues cercano, amigo, y trabajábamos además juntos. Me llamó y me dijo, mira, a esta mujer trans la prueba salió positiva, quiero que tú le des el diagnóstico. Y claro, yo ahí ya había vivido en ese momento 5 años con el VIH, y pensé esto que tú nos preguntaste, ¿cómo quisiera que me lo hubieran dicho a mí? Entonces yo como me senté con ella y le dije, quiero que me cuentes tú qué imaginario tienes del VIH, tú qué has escuchado, tú qué sabes, tú conoces a alguien que vive con el virus. Y claro, ella me contó su experiencia. Tenía un tío que había muerto por complicaciones a causa del SIDA en los 80, en los 90. Y ahí empezamos como a conversar. Y le dije, mira, tu resultado salió positivo. Para ti, ¿esto qué quiere decir? ¿Tú cómo lo entiendes? ¿Qué crees que se puede hacer? Y ya tuvimos como una conversación y yo le hice también conocer mi diagnóstico y le dije, yo soy indetectable, vivo con el virus, he viajado, he hecho muchas cosas. Fue difícil al inicio, no tenía tanta información, pero no estás sola. O sea, no eres la única persona que le pasa, ni la primera, ni la última. Y bueno, ¿y cómo lo vas a manejar? Entonces ahí como ella me contó, me dijo que sí, que quería empezar el tratamiento. Hablamos también de todos estos otros temas que hay que tener en cuenta. Hablamos de su aseguramiento, ella no estaba asegurada, era una mujer trans, migrante, bueno, todas estas situaciones que además ocurren, como sabemos, y que hacen que sea transversal o hacen que pueda ser más difícil la experiencia para una persona. Sí. Pero también teníamos como el camino, entonces fue, bueno, si no estás asegurada puedes hacer esto, canalizamos por este lado. Y es una experiencia que a mí me gusta mucho porque yo seguí en contacto con ella y ella me enviaba exámenes a los 3 meses, mira, mi carga viral ha disminuido, y no sé, a los 5 meses, mira, estoy indetectable.
estoy bien, no, vamos para adelante, trabajando, tal. Y yo dije, wow, eso es un acompañamiento que funciona, como no te deja ahí nomás, pero también parte de lo que tú piensas, de lo que tú sabes. De- Quizás hay gente que en verdad solo escuchó VIH en una película una vez o que le ha hecho mucho el quita esa información y ahí cuando te encuentras con la información, pues claro que te va a impactar y te va a tirar al piso y pues, te va a romper tu vida. Sí. Daniel, ¿qué te hubiera gustado saber a ti en ese momento? Bueno, a mí que me hubiera gustado, o cuál hubiera sido mi escenario ideal, ¿no? Yo me hago aquí retrocedo en mi banco memorial, 23 años, y digo, ¿cómo me hubiera gustado? Pues hombre, me hubiera gustado sentirme más acompañado. Sí, me hubiera gustado porque yo me acuerdo perfectamente que el día que recibí mi diagnóstico me devolví para mi casa. Fue un jueves en una cita médica de 4:20 de la tarde. Pero me devolví para mi casa solo y estuve mucho tiempo solo. Entonces, mi escenario ideal hubiera sido el escenario que hoy día tienen los jóvenes. Sí, yo por eso admiro muchísimo todas estas iniciativas como Más que Tres Letras y todas las organizaciones de base comunitaria y de la sociedad civil que trabajan realmente no solo por empoderar a las personas en su diagnóstico y en la respuesta al VIH, sino a sentir y hacerle ver a la gente que hoy día el diagnóstico, saberse vivir con VIH, pues es un diagnóstico como cualquiera, ¿sí? Es un diagnóstico de salud, es un diagnóstico de salud que cualquier persona podría recibir. Entonces, me hubiese gustado sentir compañía, tener estas otras expectativas, no irme solo a leer a la casa, ¿no? O esperarme a la cita médica para que el médico me dijera, sino haber tenido una red de apoyo. Yo creo que hubiera sido el escenario ideal, una red de apoyo de personas jóvenes también como yo en ese momento, de 20 años así, que también vivieran con el diagnóstico y que eso me permitiera saberme y entenderme la vida con menos estigma y menos discriminación. Gracias. Pues hablando de soledad y red de apoyo, me voy a tomar el atrevimiento también de compartir un poquito cómo Venga. fue para mí. Y es que A yo ver. tenía 21 años, fue aquí en Colombia, en Bogotá, estaba de viaje y recibí el diagnóstico en un bar, porque estaban haciendo pruebas rápidas. Esa era una noche de fiesta y yo dije, bueno, no me la hago hace unos 4 o 5 meses, quizás puede ser el momento. Cuando yo recibo esa noticia, pues primero el profesional trató de hacer lo posible como para el tema de la contención, pero claro, en ese momento no conocía a nadie con VIH, no tenía referentes, yo vivía en Panamá, ese tema ya en ese momento era muy silenciado, hay mucho tabú alrededor, entonces claro, yo sentí esta soledad profunda, pensé que me iba a morir definitivamente, porque pues en ese momento yo dije, no, pues aquí se acabó mi vida. Pero como tú dices, el tema del acompañamiento, el tema también de tener personas referentes en la vida es importante y es ahí en donde iniciativas de base comunitaria u organizaciones sociales ayudan mucho a que todo el estigma, el autoestigma que uno tiene también se vaya derrumbando. Pero hay un tema también importante dentro del recibimiento del diagnóstico que tiene que ver con la culpa y la vergüenza. Muchas personas sentimos culpa, sentimos miedo cuando recibimos esa noticia. ¿Cómo podemos trascender esas sensaciones o esas ideas, Daniel? Pues mira, yo creo que el miedo siempre va a estar presente, ¿no? Es un mecanismo de defensa de los seres humanos para salir avante a las situaciones de peligro. Entonces el miedo siempre va a estar presente. Y ante el tema del diagnóstico como tal, el miedo se vence siempre en la medida que de alguna otra manera, con el tiempo, ¿cierto? Con el tiempo uno va aprendiendo a hacer realmente, a tener conexión con el tratamiento, ¿sí? A hacer que haya conexión, se me va en ese momento la palabra, como se dice, pero que haya una relación con uno mismo y con el tratamiento. Yo sé que me debo tomar una pastillita todos los días a las 10 de la noche y para mí eso no es negociable. Son las 10 de la noche, esté yo bailando, esté yo acostado en mi cama, esté yo haciendo lo que esté haciendo, me tomo una pastillita a las 10 de la noche y hace parte de mi rutina diaria, ¿no? También el estigma, o sea, como que ser conscientes del estigma que existe, que el estigma también funciona como parte del miedo, ¿no? Y se reproduce en los medios de comunicación y lo vemos, es lo que vemos, es como yo siempre hago como este ejercicio, invito a las personas y también a quienes están viendo este podcast, como ¿cuál, o sea, han visto algún personaje en un libro, en una película que vive con VIH y ese personaje cómo es? Y si la respuesta es Filadelfia y la persona estaba ahí en una cama postrada muriendo, ese es el estigma. Así actúa el estigma. Tú lo ves, en tu mente se queda grabado, se reproduce, es como actúas. Entonces tienes esa película en la cabeza y conoces a alguien en una aplicación de citas. Van y se ven y se gustan y la persona te dice que tiene VIH. También yo digo, ¿cómo vas a actuar tú diferente, no? Tú sales corriendo. Pues porque claro, existe la xerofobia, obvio,
pero existe el estigma, existe la desinformación, existe la falta de referentes, la falta de como renovar esos imaginarios sobre el diagnóstico. Y eso mismo ocurre a nivel interno contigo cuando te diagnostican. Si tú tienes esa imagen de esa película, entonces tú crees que vas a quedar así. Y tú actúas hacia ti con vergüenza, con culpa, te discriminas. O sea, ese estigma lo interiorizas, así funciona el autoestigma. Y dices, entonces de repente me invitan a esta fiesta y no voy a ir porque de pronto se me nota. Hay gente todavía que lo dice y que te dice, pero tú te ves muy bien, ay, pero tú no parece que tú eras VIH. Y es como espera la gente que se vea. Y eso tú como te lo tragas y viene hacia ti y está demostrado. O sea, las personas dejan de hacer cosas. Aquí en Colombia existe el INDEX, que es el índice de estigma y discriminación, y en el último índice, que es del 2022, dice los sentimientos recurrentes en las personas que viven con VIH son miedo, culpa, vergüenza. Las personas dejan de tener relaciones sexuales, dejan de salir con otras personas. Y eso es el miedo operando así y cumpliendo, digamos, esa función de congelarte. Sí, pero perdón que te interrumpa, porque ahora que hablamos del miedo me parece muy importante, que es un miedo en el que trabajamos, que nos dedicamos en este ejercicio a hacer respuesta al VIH desde diferentes aspectos de la educación, de la salud, de donde estemos, y es el miedo al diagnóstico oportuno. Yo creo que ese es el mayor miedo que hoy día existe. O sea, si realmente lográramos trabajar sobre perder ese miedo a diagnosticar, a saber cuál es mi diagnóstico, independientemente que sea reactivo o no reactivo, pero a hacerme la prueba. Yo creo que hoy día seguimos teniendo una batalla muy grande socialmente hablando y es hacer que realmente la gente sepa su diagnóstico, se haga un diagnóstico de manera oportuna, perder el miedo a saber cuál es cómo está haciendo mi relación con el VIH, ¿sí? Porque de alguna otra manera todos, todas y todes nos relacionamos con el VIH, ¿sí? Unos vivimos con el VIH, otros conviven con el VIH. Entonces yo creo que muy importante es el principal miedo al cual yo creo que deberíamos trabajarle es al miedo al diagnóstico, a saber cuál es el diagnóstico, porque está comprobado que entre más conocemos nuestro diagnóstico real y más se sabe el diagnóstico de la gente, pues más se puede tratar el virus, de lo contrario, ¿no? Daniel, acabas de comentarnos cómo derribar el miedo es importante también como una manera de prevención, porque así también vamos ayudando a que las personas le tengan un menos temor a hacerse la prueba de VIH, ¿no? Y a ese diagnóstico oportuno Claro, también. importantísimo. Ahora, estos temas rozan un poco con el tema de la salud mental, que es súper importante para personas que vivimos con VIH. Estábamos hablando ahora de culpa, vergüenza, miedo, pero ahora quiero preguntarles a ustedes. Vamos a empezar por Juan. ¿Qué crees tú que es una señal de alerta para una persona, ¿no? Como, ¿cuáles son esas sensaciones o emociones a las que les tenemos que poner atención en el momento en el que estamos recibiendo ese diagnóstico, en esos primeros momentos, para ayudar, para acudir más bien a profesionales de la salud mental? Claro, yo pienso que esos signos de alarma son cosas que posiblemente las personas que viven con VIH y nos escuchen van a decir, ay, pero a mí me pasó eso y yo no hice nada. Y lo digo por mi propia experiencia. Y es ahí donde pienso que es muy urgente trabajar el tema de la salud mental. Entonces, remitiéndome a mi propia experiencia, o sea, yo me pasaba mucho tiempo llorando de los días después del diagnóstico, mucho tiempo y en muchos lugares, ¿no? Y como simplemente estaba, no sé, en Transmilenio y me ponía a llorar. Y también como esta sensación o como este tema de no se lo puedo contar a nadie, como nadie me va a entender con esa situación y todo, por la culpa, todo me lo tengo que asumir yo y todo yo lo tengo que frentear. Entonces, ese, digamos, para mí es un signo de alarma fuerte, como sentir que tienes que hacerlo solo, que tienes que llevar el tratamiento solo, el diagnóstico solo, únicamente por culpa, ¿sí? Por culpa, por vergüenza. Entonces, a esa sensación, pero también con los temas del sueño, no dormir, despertarte muy temprano, tener como los ciclos del sueño alterado, porque igual todo se va haciendo un conjunto. Entonces, tienes que asumir unas nuevas prácticas. Solamente ir al médico cada determinado tiempo, hacerte exámenes, ya eso es cambiar cosas en tu vida. Y si a eso le aumentamos entonces no dormir bien o no comer, no hablar con nadie, sentir que lo tienes que tramitar solo, no, pues se va volviendo como una bola de nieve que te va a desgastar. Eso no es sostenible a tiempo largo ni a tiempo corto, ¿no? Sí. Daniel, a ti te quisiera hacer una pregunta que va por esa línea, pero que tiene que ver ahora con estos temas de autocuidado.
que de eso vamos a hablar más adelante con profesionales de la salud mental, con una psicóloga y un psicólogo, María Andrea y Gilberto. Pero, ¿cuáles son esas 3 cosas que podemos hacer para cuidarnos en esos momentos de alarma, quizás? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que una vez se recibe el diagnóstico, independientemente de la edad, independientemente del sexo, el género de la persona, se inicia un carrusel emocional por la vida de esta persona. Hay un carrusel de emociones que van y vienen los primeros días, de qué va a pasar, de qué va a pasar con mi salud. Yo me acuerdo que yo me preguntaba mucho por los efectos secundarios que tenían en mí los retrovirales, ¿no? Que iban a tener en mí, porque había escuchado tantos mitos de los efectos que tenía mucho miedo. Hoy día esto es muchísimo más fácil. Hoy día pues está comprobado que los tratamientos tienen unos efectos secundarios en la salud de las personas pues mucho más bajos que hace otros años con otros esquemas que se tenían. Pero hablando de salud mental, a mí me parecen clave 3 cosas. La primera, estar muy atentos y muy atentas a cualquier situación que de alguna u otra manera sea resultado del hecho de haber recibido el diagnóstico, ¿sí? Entonces es normal que nos deprimamos, es normal sentirnos tristes, es normal que nos sintamos en algún vacío emocional. Es muy importante querer no validar estas emociones, es importante validarlas, hace parte de la vida y por eso es muy importante entonces acudir al sistema de salud de una manera oportuna, ¿no? Entender que no solamente el diagnóstico y llegar a ese estado de indetectable y transmisible va a ser gracias al acompañamiento biomédico, sino que hay otros profesionales de la salud que también pueden acompañar este nuevo diagnóstico en la vida de una persona, que son los profesionales en psicología, en trabajo social, en enfermería. Bueno, hay una cantidad de grupos profesionales que trabajan de manera mixta y que desde un enfoque de prevención combinada, se llama esto, en salud sexual y reproductiva, y desde un enfoque de prevención combinada hacen que realmente las personas sientan que seguras, que son espacios seguros. El centro de salud, el hospital, los grupos de base comunitarios deben ser espacios seguros para las personas que en algún momento ante una afectación de tipo emocional pues pueda recurrir a eso. Entonces me parece primero como que es muy importante primero estar atentos a este carrusel emocional. Segundo, rodearse de personas empáticas, rodearse de personas que no necesariamente tienen que ser personas que vivan el diagnóstico, pero personas que están informadas respecto al diagnóstico, personas que realmente tú puedas confiar, llámese tu pareja, tu mamá, tu papá, tu hermano, pero tener una red de apoyo cercana me parece que es importante. Y tercero, no dejar de batallar. ¿Sí? Vivir con VIH siempre va a ser una batalla permanente, pero así como se enfrenta cualquier otra persona con cualquier otro diagnóstico en la vida. Me parece que a veces el hecho de que ser VIH, como que el VIH todavía tiene un estigma muy fuerte, pero hay una cantidad de diagnósticos de salud hoy día relacionados que cualquier persona puede tener y aún así siguen demostrando que la vida tiene sentido. Entonces a mí me parece importante, pensando en salud mental, nunca perder esa mirada. La vida sigue teniendo sentido cuando se tiene y se vive con VIH. Claro que sí, yo me quedo con la idea de espacio seguro, porque este podcast Tiene VIH es un espacio seguro para todas las personas que han recibido ese diagnóstico hoy, ayer, hace un mes, hace unos años, o que simplemente quieren saber más sobre este tema. Este podcast Tiene VIH es el lugar en el que podemos hablar abiertamente, de manera honesta y clara sobre el VIH y sobre las experiencias que nos atraviesan con el diagnóstico. Ahora, Juan y Daniel, yo les quiero pedir que le cuenten a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, ¿cómo sería eso que ustedes les dirían a una persona que acaba de recibir el diagnóstico? ¿Cuáles serían esas palabras? Bueno, lo que yo le diría a una persona que recién está recibiendo su diagnóstico serían 2 cosas. La primera, como dice un activista amigo de Ecuador, Andrea Alejandro, hay vida antes, mientras y después del diagnóstico de VIH. Así, muy claro. Y la segunda es que el diagnóstico del VIH no tiene por qué definirte en el sentido de ese estigma, todo ese miedo, esa culpa que hay alrededor, no tiene por qué definirte porque también puede ser una oportunidad para que tú hagas con tu vida lo que desees hacer por todo el tiempo, por la misma promesa médica de calidad de vida que tiene el tratamiento y también por espacios como este, por nuevas narrativas que están transformando ese imaginario de lo que es vivir con el diagnóstico. Mira, yo le diría a una persona que acaba de recibir su diagnóstico en VIH, cualquier persona, hombre o mujer, yo le diría que se tome un tiempo para parar, para hacer un par en la vida. A veces vamos muy rápido en la vida. A veces tenemos la agenda muy llena, muchas cosas. Y recibir un diagnóstico positivo para VIH es una oportunidad para hacer un par en la vida y para pensarse y preguntarse a uno mismo y a una misma cómo quiero vivir mi vida de aquí en adelante. Yo les invitaría a esas personas a que por un momento se sienten y escriban todos sus sueños, todas las cosas, todas las metas que tienen en su vida y que le pongan fecha a eso que están escribiendo, porque seguramente
seguramente después de muchos años van a poder volver sobre eso y se van a dar cuenta que la vida seguía y que la vida sigue con el diagnóstico por VIH y que depende de uno mismo, de una misma, saber cómo quiere vivir ese diagnóstico. Para mí es súper importante recordar estas palabras a todas las personas que están recibiendo su diagnóstico de VIH. Y es que no estás solo, no estás sola, no estás sole. Allá afuera vemos muchas personas que vivimos con el virus y que estamos ahí para acompañarte, para hacer de sostén y para crear red. Porque el acompañamiento en estos casos es muy importante para entender que la vida continúa y que el diagnóstico del VIH no es el fin. Porque como dice nuestro guionista, el VIH no te define, simplemente es un diagnóstico más y puedes vivir bien por el resto de tu vida porque la vida continúa. El diagnóstico es solo el comienzo también de una serie de experiencias que simplemente te van a hacer crecer como persona y aquí estamos para acompañarte en este proceso. Muchas gracias por acompañarnos en este primer Gracias. episodio de este podcast Tiene VIH. Gracias Juan, gracias Daniel. Gracias. Y a todas las personas que están escuchándonos y viéndonos, esperamos que se queden con nosotros en esta serie de 8 episodios de este podcast Tiene VIH, un proyecto de aprender más de Más que Tres Letras.